El hombre conocido en la historia como Vladimir Lenin nació como Vladimir Ilich Ulyanov el 22 de abril de 1870, o el 10 de abril, usando el calendario juliano antiguo, en la ciudad de Simbirsk, a más de 700 kilómetros al este de Moscú. Su padre era Ilya Nikolayevich Ulyanov, quien había nacido en una familia de siervos en Rusia en 1831. Pero había ganado su libertad en su juventud y luego estudió física y matemáticas en la Universidad de Kazán. Posteriormente disfrutó de una exitosa carrera como educador y supervisor de escuelas públicas en Rusia y ascendió a convertirse en consejero de Estado, una posición que significó que a principios de la década de 1880 los Ulyanov se convirtieron en parte de la pequeña nobleza rusa, basado en las contribuciones de Ilya a la educación pública dentro del Imperio ruso. La madre de Vladimir era María Alexandrovna Blank, quien tenía ascendencia mixta alemana, sueca, rusa y judía. Parece probable que Vladimir nunca supiera de la herencia judía de su madre. Ella e Ilya tuvieron 8 hijos en total, 2 de los cuales murieron en la infancia. Vladimir fue el tercero más mayor, llegando después de Ana en 1864 y Alexander en 1866. La infancia de Vladimir fue cómoda, acorde con la carrera cada vez más exitosa de su padre. Por ejemplo, además de vivir en una casa bien equipada en Simbirsk, los Ulyanov también pasaban las vacaciones en una mansión en Kokushkino en el campo. Vladimir también se destacó como hijo de su padre, mostrando un intelecto considerable en su adolescencia, sobresaliendo en la escuela y convirtiéndose en un jugador de ajedrez consumado. Pero el idilio de clase media alta de sus años de infancia pronto se rompió. Cuando tenía 15 años, su padre murió prematuramente de una hemorragia cerebral en enero de 1886, un evento que tuvo un impacto profundo en Vladimir, quien, después de esto, comenzó a convertirse en un personaje cada vez más reaccionario y rebelde. El año siguiente, la situación se complicó cuando su hermano mayor, Alejandro, se fue. La Universidad Estatal de San Petersburgo, hace algún tiempo, estuvo implicada en una conspiración para asesinar al gobernante del Imperio ruso, Alejandro III. El hermano de Vladimir, junto con varios otros, fueron ejecutados poco después por su papel en la conspiración. Vladimir nunca volvería a ser el mismo, y su descenso hacia la política extremista en Rusia puede rastrearse hasta este evento. Las acciones posteriores de Vladimir y las de su hermano Alexander en 1887 deben ser vistas en relación con el panorama político de Rusia en la segunda mitad del siglo XIX. Durante siglos, Rusia había estado en gran medida al margen de la política y la cultura europeas. Pero, comenzando con el reinado de Pedro I a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, se habían hecho esfuerzos para modernizar y reformar el país para hacerlo más parecido a otros estados europeos, como Francia y el Imperio Austriaco. Este trabajo fue continuado por su casi sucesora Catalina la Grande, quien era alemana y quería convertir a Rusia en una nación moderna. Todo esto ocurrió mientras el Imperio ruso se expandía dramáticamente, y para finales del siglo XVIII, los exploradores y colonos rusos habían llegado hasta el estrecho de Bering y Manchuria, extendiendo el estado ruso hasta el Océano Pacífico. Mientras que en el oeste, Catalina comenzó una serie de conquistas que llevaron partes del Cáucaso, Polonia y Ucrania bajo el dominio ruso. Sin embargo, a pesar de todo esto, el país seguía siendo atrasado en muchos aspectos. La servidumbre, bajo la cual los campesinos rusos estaban atados a la tierra y a su señor feudal como cuasi esclavos, aún predominaba en todo el país. La economía seguía siendo eminentemente rural. La Iglesia Ortodoxa tenía una gran influencia sobre la sociedad, y el país era increíblemente autoritario, siendo gobernado por los zares y la nobleza en su propio interés. En un mundo donde naciones como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia estaban emergiendo en su forma moderna en el siglo XIX, el Imperio ruso parecía políticamente y socialmente atrasado en comparación. Estos problemas se vieron agravados por eventos en los años anteriores al nacimiento de Vladimir y mientras él crecía. En 1855, Alejandro II ascendió al trono como zar de Rusia. Era un reformador liberal que deseaba llevar a Rusia al mundo moderno.
Así, en 1861 puso fin a la servidumbre y emancipó a los siervos de Rusia en una de las reformas sociales más impactantes del siglo XIX. También buscó reformar los tribunales, la policía y el sistema educativo. Sin embargo, en 1866 apenas sobrevivió a un intento de asesinato y a partir de entonces sus inclinaciones liberales se moderaron. Pero las reformas que había iniciado habían liberado al genio de la botella, por así decirlo, en Rusia. Nuevas ideas estaban siendo discutidas en un ambiente más tolerante, impulsadas por escritores como Fyodor Dostoyevsky, Piotr Kropotkin y Mikhail Bulgakov, quienes cuestionaban la sociedad rusa y discutían ideas y teorías políticas como el anarquismo, el nihilismo y el comunismo. Como resultado, muchos rusos querían más reformas en la sociedad. Notablemente, la creación de un parlamento y el fin del Estado autocrático gobernado por los zares. Grupos como los Narodniks y la Voluntad del Pueblo surgieron como organizaciones político-terroristas que agitaban por estos cambios, y fue este último grupo el que en 1881 logró asesinar a Alejandro II. Esto dio paso a un periodo de descontento aún mayor cuando fue sucedido por su hijo, Alejandro III, quien se oponía a las reformas que su padre había implementado y quería reprimir la disidencia liberal en Rusia. Así, el país en el que Vladimir creció durante la década de 1880 era un polvorín de descontento político e inestabilidad. Fue en este entorno político que Vladimir llegó en 1887 a la Universidad de Kazán para comenzar sus estudios. Casi de inmediato se involucró en una protesta contra la represión del gobierno a las sociedades estudiantiles, que eran percibidas como focos de disidencia política. Su participación en esto resultó en un breve arresto y su expulsión de la universidad, pero su breve estancia allí había encendido la chispa de la radicalización política. En los meses que siguieron, Vladimir comenzó a leer vorazmente a varios escritores políticos rusos y europeos. Entre otros, pronto se sintió atraído por los escritos de Karl Marx y Friedrich Engels, dos filósofos políticos y críticos sociales alemanes que habían sido profundamente críticos con la forma en que se desarrollaba la sociedad industrial y que habían postulado en su panfleto de 1848, el Manifiesto Comunista, que la sociedad capitalista burguesa debería ser reemplazada por una en la que el proletariado industrial tomara todo en la sociedad bajo propiedad comunal. Esto atrajo a Vladimir en un momento en que la industrialización comenzaba a avanzar rápidamente en ciudades rusas como Moscú, San Petersburgo, Kazán y Samara. Sin embargo, no fue la única influencia intelectual en él en ese momento, y sus opiniones políticas aún estaban en formación, aunque no hay duda de que eran radicales incluso antes de que cumpliera 20 años. En 1890, la madre de Vladimir usó sus contactos en la educación rusa para que él pudiera hacer los exámenes en la Universidad de San Petersburgo en lugar de completar sus estudios en la Universidad de Kazán. Aprobó con honores de primera clase y posteriormente asumió un puesto como asistente legal en Samara durante la década de 1890. A lo largo de estos años, continuó fomentando su radicalismo político y participó en numerosas organizaciones políticas. La política radical de Rusia estaba en auge en ese momento debido a los eventos de 1891. Un otoño seco fue seguido por un invierno extremadamente frío, donde las temperaturas bajaron a menos de 30 grados Celsius en algunas partes del país a lo largo del curso del río Volga. Esto fue seguido por una primavera y un verano particularmente secos en 1892, todo lo cual se combinó para causar fracasos en las cosechas en gran parte de Rusia. La hambruna golpeó después, y esto se agravó por la respuesta incompetente del gobierno del zar Alejandro III y otros pilares de la sociedad rusa, como la Iglesia Ortodoxa. Para cuando la hambruna disminuyó a finales de 1892, más de 350.000 personas habían muerto de hambre y millones más estaban desnutridas o gravemente afectadas de alguna otra manera. A medida que aumentaban las críticas al gobierno, grupos radicales como los comunistas y nihilistas ganaban cada vez más seguidores en Rusia. A medida que el radicalismo político de la sociedad rusa aumentaba, Lenin se sentía marginado en la provincia de Samara, y fue así que en 1893 partió hacia la capital, San Petersburgo.
Allí continuó trabajando como asistente legal, pero sus energías se dedicaron principalmente a fomentar el movimiento marxista y comunista en la ciudad. Grupos socialmente revolucionarios como estos estaban efectivamente prohibidos por el gobierno de Alejandro III. Sin embargo, su muerte prematura por insuficiencia renal en 1894 llevó a su hijo Nicolás II al trono. Pero aunque era más liberal que su padre, el ambiente político seguiría siendo represivo. Tan pronto como llegó a la capital, Vladimir se involucró con una célula comunista revolucionaria en la ciudad, cuyos miembros provenían principalmente del Instituto Tecnológico de San Petersburgo. Se autodenominaron socialdemócratas en emulación del Partido Socialdemócrata de Alemania, que era marxista y comunista en su ideología. En 1894, en primavera, Vladimir era observado por la policía secreta en San Petersburgo, porque era visto como un nuevo líder marxista. Sin embargo, su política solo se volvió más radical en los meses que siguieron, particularmente después de conocer y entablar una relación con Nadezhda Krupskaya, a quien se refería como Nadia, una maestra que defendía puntos de vista políticos marxistas radicales. Para entonces, también se había involucrado en la publicación clandestina de folletos marxistas en la ciudad. Fue esta actividad la que eventualmente llevó a él y a varias docenas de sus asociados a ser arrestados por las autoridades en 1895, justo cuando se estaban preparando para publicar un periódico comunista llamado La Causa de los Trabajadores. A Lenin se le negó representación legal tras su arresto y fue detenido por más de un año antes de ser sentenciado. Este fue un periodo formativo en su vida, ya que comenzó a trabajar en un libro titulado El desarrollo del capitalismo en Rusia mientras estaba en la cárcel. Finalmente, a finales de 1896, fue sentenciado a 3 años de exilio en Siberia, la fría, vasta e inhóspita región de Rusia más allá de los montes Urales. Esto no era una sentencia de prisión, pero el Estado ruso veía el exilio a Siberia como una forma efectiva de eliminar una amenaza política de la civilización. Tan remota y despoblada era Siberia. Nadia llegó en 1898 y se casaron pronto. Por problemas médicos que Nadia tuvo, nunca tendrían hijos. Vladimir continuó escribiendo durante todo este tiempo. Eventualmente publicó El desarrollo del capitalismo en Rusia bajo el seudónimo de Vladimir Ilyin en 1899. Su exilio finalizó en la primavera de 1900, pero no le dejaron volver a San Petersburgo. Y así se quedó un tiempo en Pskov, que está al sur de la capital. Allí, Vladimir se involucró en la publicación de un nuevo periódico revolucionario titulado Iskra, que significa la chispa. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que sería arrestado nuevamente y sufriría una sentencia aún mayor si continuaba operando en suelo ruso. Por consiguiente, en el verano de 1900 se fue a Suiza, conectándose con algunos grupos revolucionarios allí antes de trasladarse a Múnich en el Imperio Alemán, donde fue acompañado por Nadia en 1901. Fue en este momento cuando comenzó a escribir bajo el nombre con el que se haría sinónimo, Lenin. En 1902, él y Nadia se mudaron a Londres, donde Lenin manejaba Iskra desde lejos, con el periódico contrabandeado a Rusia. Fue durante este tiempo en el exilio en Londres que Lenin compuso su obra escrita más famosa, ¿Qué hacer?, en 1902. En esta, rechazó la opinión sostenida por muchos comunistas de que era inevitable que el proletariado moviera a la sociedad hacia un Estado socialista antes de uno comunista. Los partidarios de esta visión afirmaban que el papel de los partidos comunistas era simplemente guiar ese proceso. En cambio, Lenin creía que se necesitaba una línea más intervencionista para asegurar la victoria del comunismo sobre el capitalismo, si fuera necesario, mediante una lucha armada abierta. Su creencia era que las condiciones laborales del proletariado y otros factores creaban un mayor deseo de un Estado socialista entre los trabajadores de países como Rusia, Alemania y Gran Bretaña, pero no avanzarían hacia el socialismo y luego el comunismo sin un movimiento revolucionario que los guiara allí. Una vez logrado esto en una nación, Lenin creía que el Estado serviría para impulsar el movimiento comunista internacional.
De esta manera, Lenin ahora concebía el movimiento comunista ruso como lo que él denominaba la vanguardia del proletariado, un movimiento que lideraría al proletariado de Rusia y luego de Europa hacia el comunismo. Pero inherente a esta visión había un peligro si los partidos comunistas en Rusia eran responsables del movimiento comunista tanto en casa como internacionalmente. Entonces, seguramente toda clase de conducta por parte del movimiento comunista ruso podría justificarse como necesaria para el bien mayor del comunismo internacional. En Londres, Lenin también se involucró en uno de los episodios críticos en la historia temprana del movimiento comunista ruso. Mientras Lenin estaba exiliado en Siberia en 1898, las células y grupos revolucionarios dispares que constituían el comunismo ruso se habían unido en el Partido Obrero Socialdemócrata ruso o POSDR, formado en una conferencia clandestina celebrada en la ciudad de Minsk en marzo de 1898. El partido pronto fue blanco de la policía secreta rusa, la Okhrana, y varios de sus líderes fueron arrestados y encarcelados a los pocos meses de su establecimiento. En consecuencia, se tomó la decisión de celebrar el segundo congreso del POSDR en el extranjero cuando se llevó a cabo en 1903. Sin embargo, cuando los delegados se reunieron en Londres en una capilla en Tottenham Court Road en agosto, pronto comenzaron a aparecer divisiones. Una facción, liderada por Julius Martov, acordó que la membresía del partido debería mantenerse amplia para atraer a tantas personas como fuera posible en Rusia, ya que los trabajadores industriales allí todavía solo constituían el 3% de la población. Sin embargo, la otra facción, de la cual Lenin rápidamente emergió como líder, argumentó que la membresía debería estar restringida a revolucionarios más comprometidos. Cuando se llevó a cabo una votación sobre el asunto en noviembre, el partido se dividió en dos. El grupo de Lenin se conoció como los bolcheviques y la otra facción fue conocida desde entonces como los mencheviques. Los bolcheviques eran el grupo más pequeño, aunque confusamente bolchevique en realidad significa mayoría y menchevique significa minoría, una contradicción debido al hecho de que la mayoría de la junta editorial de Iskra votó a favor de la facción de Lenin. La división entre los bolcheviques y los mencheviques no resultó en la creación inmediata de dos partidos políticos autónomos, sino que ahora se convirtieron en dos facciones operando dentro del RSDLP. No obstante, la división entre ellos fue extremadamente amarga, alimentada por el propio Lenin, quien en el verano de 1904 publicó un tratado titulado Un paso adelante, dos pasos atrás, que atacaba amargamente a los mencheviques. Estas acciones tuvieron éxito, y a principios de 1905 los bolcheviques estaban adquiriendo el control del Comité Central del RSDLP. El momento era propicio, ya que importantes eventos estaban ocurriendo en Rusia en los primeros meses de 1905. El 22 de enero, miles de trabajadores marcharon desarmados hacia el Palacio de Invierno del Zar en San Petersburgo, a hacer una petición pacífica sobre derechos laborales en fábricas rusas. En una reacción exagerada y sorprendente, las fuerzas del gobierno abrieron fuego contra los manifestantes, matando a más de 150 personas e hiriendo a cientos más en lo que se conoció como el Domingo Sangriento. Esto, combinado con la derrota de Rusia en la guerra ruso-japonesa, incitó una revolución en toda Rusia en 1905, con trabajadores en huelga en muchas ciudades, partes del ejército amotinándose y disturbios agrarios en todo el campo. La revolución de 1905 fue la chispa que llevó a Lenin a regresar a Rusia por primera vez en 5 años. Pronto llegó a San Petersburgo, donde ayudó a crear un periódico comunista llamado Novaya Zhizn, que significa Nueva Vida. A través de este y de sus otros escritos, abogó a favor de intentar expandir la membresía del RSDLP en este momento de intenso fervor revolucionario en Rusia, pero el momento ya estaba pasando de largo para el partido. En octubre de 1905, el zar Nicolás II emitió lo que se conoce como el Manifiesto de Octubre. En este, hizo concesiones de gran alcance a la miríada de manifestantes en toda Rusia. Estas incluían una declaración de que muchos derechos civiles, que se habían establecido en otras partes de Europa desde el siglo XVIII, ahora se otorgarían a los ciudadanos rusos, mientras que el manifiesto también prometía que un nuevo parlamento ruso, conocido como la Duma, sería creado y se podrían establecer partidos políticos para elegir miembros a esta asamblea legislativa.
Esto tuvo el efecto de poner fin a la crisis política y concluir la revolución de 1905. Sin embargo, a partir de entonces, Nicolás incumplió la mayoría de sus promesas. Aunque se estableció una Duma estatal, Nicolás disolvió la primera, que fue elegida en 1906, cuando se consideró que la composición del Parlamento era demasiado radical. Las Dumas posteriores fueron órganos de gobierno conservadores e ineficaces. Mientras tanto, la ley marcial se impuso rápidamente en 1906 y la disidencia política fue aplastada en toda Rusia en los años siguientes. A medida que la represión política se intensificaba en 1906 y 1907, Lenin y los bolcheviques consideraron sus opciones. La revolución de 1905 había sido claramente un falso amanecer. ¿Cuál era entonces el camino a seguir? Una facción, liderada por una figura en ascenso dentro de la rama georgiana del movimiento comunista, Joseph Stalin, abogaba por llevar a cabo una campaña de terror en la que se atacarían las instituciones estatales, un programa que tendría el beneficio adicional de ayudar a financiar al RSDLP. Había pocos partidarios de esto, aunque Lenin no estaba completamente en contra. A principios de 1906, ante la represión, había cruzado la frontera hacia el Gran Ducado de Finlandia, que era una parte constituyente del Imperio ruso, aunque gobernada de manera algo autónoma. Los bolcheviques operaron con libertad en 1906 y llevaron su material impreso a San Petersburgo sin problemas, y Moscú al otro lado de la frontera de Finlandia. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que sería necesario volver a las tácticas empleadas entre 1900 y 1905. Una vez más, los líderes del RSDLP se exiliarían más al oeste en países como Gran Bretaña, donde sus actividades eran más toleradas que en el autocrático este. Para 1907, Lenin estaba de regreso en Londres, donde los bolcheviques retomaron con éxito el control sobre el RSDLP contra la facción menchevique en el quinto congreso del partido, que tuvo lugar ese verano. Se tomó entonces la decisión de trasladar la sede del partido a París, donde Lenin y Nadia se habían trasladado a finales de 1908 como parte de sus vidas interminables como revolucionarios nómadas. Pero no antes de que Lenin pasara varios meses realizando investigaciones en el Museo Británico de Londres en el verano de 1908. Trabajo que se convirtió en la base de su libro Materialismo y Crítica Imperial. El posterior traslado a París también resultó transitorio y durante los siguientes años Lenin pasó temporadas, generalmente de unos pocos meses a la vez, en Estocolmo, Copenhague, Praga y Cracovia. Estos fueron años de declive para él, ya que su influencia en el RSDLP parecía disminuir mientras algunos elementos dentro del partido favorecían entrar en la política parlamentaria de regreso en Rusia. A pesar de que la Duma estatal que el zar Nicolás II había establecido en 1905 era poco más que una cortina de humo para pretender que la representación parlamentaria había sido concedida en Rusia. Además, su salud y la de Nadia estaban mal. Lenin probablemente estaba sufriendo las primeras etapas de arteriosclerosis aguda, una enfermedad que lleva a una acumulación anormal de grasa y colesterol en las paredes de las arterias, aunque algunos han hipotetizado que sus problemas de salud podrían haber surgido de la neurosífilis. Cualquiera que fuera la causa exacta de su dolencia, comenzó a causar problemas considerables durante estos años en el exilio, mientras su estrella se apagaba dentro del movimiento comunista ruso. Mientras tanto, en 1912, la división entre los bolcheviques y los mencheviques se formalizó al dividirse en dos partidos políticos separados. La oportunidad para que Lenin se restableciera como una figura central dentro del partido bolchevique y para que el movimiento comunista ruso se reavivara surgió de la manera más extraña, específicamente con el estallido de una guerra europea. Durante años, las tensiones entre las principales potencias europeas habían estado aumentando debido a una miríada de problemas, sobre todo el ascenso del Imperio alemán como un desafío a la supremacía británica, la competencia colonial entre las principales potencias en la lucha por África y una lucha similar por Asia, y las tensiones regionales sobre la cambiante situación política en los Balcanes, donde el Imperio otomano se estaba desmoronando tras siglos de dominar la región. Rusia estaba particularmente preocupada por este último asunto, donde competía con el Imperio de Austria-Hungría para suceder a los turcos como la potencia regional dominante. Así, cuando surgió una crisis regional allí en el verano de 1914,
pronto se convirtió en una guerra entre Rusia y Austria-Hungría. En cuestión de días, Alemania se había unido a Austria-Hungría y los británicos y los franceses, a su vez, declararon la guerra a los gobiernos de Berlín y Viena en apoyo de su aliado ruso. La Primera Guerra Mundial había comenzado. Al final de la misma, Rusia se transformaría. Cuando estalló la guerra en los últimos días de julio de 1914, Lenin estaba en Galicia, una región que hoy se encuentra en las fronteras de Polonia y Ucrania, pero que formaba parte del Imperio Austrohúngaro a principios del siglo XX. Fue brevemente encarcelado por las autoridades austrohúngaras debido a su ciudadanía rusa, pero pronto pudo demostrar que no era en absoluto un partidario del régimen zarista de Nicolás II. Así que fue liberado y él y Nadia fueron a Suiza, donde pasaron 2 años mientras la guerra ocurría en Europa. Allí continuó escribiendo y teorizando, publicando El imperialismo, la fase superior del capitalismo en 1917. Ya en este momento, el pensamiento de Lenin maduraba y él se apartaba del marxismo ortodoxo, algo que pocos comunistas hacían en los años 10. En particular, rechazó la idea de Marx de que toda sociedad debía transitar gradualmente de la autocracia en forma de reyes y emperadores a una democracia burguesa, gobernada por las clases medias y altas antes de poder pasar a una revolución socialista y luego al comunismo. Lenin, siempre atento a la situación en Rusia, donde no se podía decir que hubiera surgido aún una democracia burguesa, teorizó en Suiza, a mediados de la década de 1910, que era posible que un Estado pasara directamente de la autocracia a una revolución socialista, efectivamente omitiendo el desarrollo de una democracia burguesa. Un experimento así pronto sería intentado en Rusia. Mientras el pensamiento político de Lenin evolucionaba en la pacífica región alpina, el esfuerzo bélico de Rusia avanzaba desastrosamente. El ejército ruso estaba mal comandado y mal entrenado, y en el ejército imperial alemán en el frente oriental se enfrentaba al ejército más efectivo del mundo. Las cosas se complicaron cuando el zar Nicolás II decidió tomar el mando del ejército él mismo. 1916, en realidad vio avances rusos, sobre todo a través de la ofensiva Brusilov, que resultó en la captura de un extenso territorio en Polonia, mientras que la entrada de Rumania en la guerra del lado de Gran Bretaña, Francia y Rusia también ayudó al esfuerzo bélico ruso en los Balcanes. Sin embargo, al final del año, las escaseces de alimentos y el malestar social estaban aumentando dentro de Rusia misma, ya que la guerra paralizaba las líneas de suministro y causaba escasez en todas partes. El descontento con el gobierno zarista también estaba en su punto más alto, debido a preocupaciones sobre la influencia de Grigori Rasputin en la familia imperial, un místico y autoproclamado hombre santo. Eventualmente, esto se desbordó el 23 de febrero de 1917 en protestas masivas en San Petersburgo, que se llamó Petrogrado en 1914, y otras ciudades de Rusia. Y para principios de marzo estaba claro que el ejército ya no estaba dispuesto a intervenir de manera decisiva para salvar a Nicolás II. Con su familia rodeada en Petrogrado y él mismo rodeado por tropas hostiles mientras intentaba regresar a la capital desde el frente oriental, el zar finalmente aceptó el consejo de los jefes del ejército y varios miembros importantes de la Duma y abdicó del trono el 3 de marzo de 1917. La breve revolución de febrero había puesto fin a la dinastía Romanov después de 300 años de gobernar Rusia. En Suiza, Lenin pronto estuvo al tanto de lo que ocurría en su país. En cuestión de días, se estaba preparando para regresar a Rusia nuevamente después de muchos años en el exilio. Su poder dentro del movimiento bolchevique se había revitalizado durante la guerra debido a su postura de que el movimiento comunista debía negarse a participar en el conflicto, criticándolo en su lugar como un choque de regímenes capitalistas e imperialistas. Fue facilitado en sus esfuerzos por regresar a Rusia por el gobierno alemán, que le proporcionó un tren sellado a él y a unas pocas docenas de otros disidentes rusos para viajar de la frontera suiza-alemana al Mar del Norte. La creencia era que Lenin serviría para desestabilizar la política de Rusia y potencialmente ayudaría al esfuerzo bélico alemán en el frente oriental.
Para marzo, la compañía había llegado al mar Báltico, donde se dirigieron en ferry a la neutral Suecia y luego continuaron por tierra hacia el norte a través de Suecia y hacia Finlandia. En el camino recibieron actualizaciones sobre los acontecimientos en Petrogrado, donde la Duma estatal había formado un gobierno provisional, uno que parecía estar dominado por una mezcla de revolucionarios centristas y la aristocracia liberal. Pero este nuevo régimen inmediatamente se encontró con problemas, ya que las líneas rusas en el frente oriental literalmente colapsaron ante el aumento de deserciones y una falta de liderazgo. Así, cuando el tren de Lenin llegó a Petrogrado el 16 de abril de 1917, el nuevo régimen ya estaba experimentando dificultades. Inmediatamente se puso a trabajar fortaleciendo la causa bolchevique, dirigiéndose a grandes mítines de trabajadores proletarios en la ciudad a finales de la primavera y principios del verano, así como distribuyendo las tesis de Abril, que había escrito en su viaje de regreso a Rusia y que abogaba por un nuevo gobierno basado en consejos de trabajadores llamados soviets. Las tensiones aumentaron en las semanas siguientes, culminando a mediados de julio, un período que se ha conocido como los días de julio, y durante el cual trabajadores y soldados participaron en manifestaciones violentas contra el gobierno, alimentadas por la agitación bolchevique. Tras los días de julio, el gobierno provisional trató de suprimir a los bolcheviques y a Lenin, y muchos de sus seguidores se escaparon a la frontera con el Gran Ducado de Finlandia. Otros miembros destacados del partido, como León Trotsky, un teórico y organizador emergente, fueron arrestados en Petrogrado. Desde Helsinki, a principios del otoño de 1917, Lenin y sus seguidores comenzaron a planear una nueva contrarrevolución en Rusia para derrocar al gobierno provisional. No estaban solos, y elementos dentro del ejército y la marina rusos estaban tramando iniciativas similares contra el gobierno provisional, que efectivamente vivía de tiempo prestado, debido a la mala gestión de la guerra y al fracaso en estabilizar la situación interna. Durante todo el otoño, la situación política permaneció tensa en Rusia, con el comandante en jefe del ejército ruso, el general Lavr Kornilov, intentando un golpe militar. Para suprimir esto, el gobierno provisional se vio obligado a recurrir a los comunistas y sus soviets de trabajadores en Petrogrado para ayuda, un desarrollo que fortaleció la causa de los bolcheviques. Lenin pudo, por consiguiente, cruzar de nuevo la frontera hacia la capital a principios de octubre, donde León Trotsky había sido elegido como jefe del Soviet de Petrogrado. Los bolcheviques también habían logrado superar a sus rivales dentro del movimiento comunista ruso, los mencheviques, para ese momento. Estos últimos habían desempeñado un papel más importante en la Duma estatal a lo largo de los años y habían cooperado más con el gobierno provisional desde marzo, mientras que los bolcheviques fueron cada vez más capaces de capitalizar su actitud persistentemente intransigente desde la década de 1900. Así, para cuando Lenin regresó a Petrogrado en octubre, el momento era completamente propicio para que los bolcheviques intentaran tomar el poder en Rusia de una vez por todas. El golpe, que ocurrió en Petrogrado el 7 de noviembre de 1917 o el 25 de octubre en el calendario juliano que Rusia usaba en ese momento, fue uno de los momentos seminales en la historia moderna del mundo, ensalzado posteriormente por el movimiento comunista como la Revolución de Octubre. Fue el resultado de varias semanas de planificación por parte de Lenin, Trotsky y otros en Petrogrado a principios y mediados de octubre. Milicias armadas estaban preparadas en Petrogrado, Moscú y otras ciudades para actuar contra el gobierno. Es un signo de cuán poderoso se había vuelto el movimiento que el gobierno provisional estaba al tanto de lo que se planeaba, pero no pudo detenerlo, a pesar de los esfuerzos por cerrar efectivamente la ciudad de Petrogrado el 24 de octubre para prevenir una nueva revolución. Lenin y Trotsky respondieron llamando al Comité Militar Revolucionario y a los soviets para ocupar los edificios gubernamentales el 25 de octubre. Al final del día, la mayor parte de Petrogrado y Moscú estaban bajo control bolchevique. Al día siguiente, los guardias rojos bolcheviques, como se denominaban a sus soldados revolucionarios, entraron en el Palacio de Invierno en Petrogrado y efectivamente removieron al gobierno provisional del poder. Esa noche se convocó un congreso de los consejos de trabajadores de Rusia, los soviets, en Petrogrado, que culminó al día siguiente, el 27 de octubre, en la declaración de un nuevo gobierno socialista.
para no alienar a la mayor parte de la población rusa, la mayoría de los cuales seguían siendo trabajadores agrícolas agrarios. La conversación sobre un Estado comunista fue inicialmente limitada, pero eso es lo que se estableció efectivamente a finales de octubre de 1917. En cuestión de días, los revolucionarios dieron a conocer algunas de sus opiniones e intenciones a la comunidad política más amplia en toda Rusia. Este era un imperio multilingüe que se extendía desde el mar Báltico en Europa hasta el Océano Pacífico y desde el Círculo Polar Ártico hacia el sur hasta los desiertos de Asia Central. Asia incorporaba una vasta gama de diferentes pueblos, incluidos rusos, ucranianos, polacos, georgianos, finlandeses, letones, estonios, lituanos, moldavos, kazajos, turcomanos, armenios y los diversos pueblos étnicos de la escasamente poblada región siberiana más allá de los montes Urales. Fue con el objetivo de asegurar a esta vasta gama de personas que el nuevo gobierno gobernaría Rusia para todo su pueblo, que la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia fue emitida el 2 de noviembre de 1917, apenas unos días después de que los bolcheviques tomaran el poder en Petrogrado. Esto afirmaba que todos los pueblos étnicos bajo el dominio ruso eran iguales y soberanos y tenían derecho a la autodeterminación. También abolió los privilegios religiosos y nacionales en línea con la ideología marxista. El documento, que fue firmado por Lenin y Joseph Stalin, quien había ascendido a convertirse en una figura destacada dentro del movimiento bolchevique desde su primera aparición durante la Revolución de 1905, es un testimonio impactante del idealismo de la Revolución bolchevique en sus inicios. La declaración decía efectivamente que el imperialismo que había caracterizado al imperio ruso no se mantendría. El pueblo sujeto de los zares podía decidir su propio futuro político. En cuestión de meses, el régimen comunista comenzaría a incumplir completamente esta promesa. La Revolución de Octubre no resultó automáticamente en la creación de un Estado de partido único. El gobierno provisional había estado preparando elecciones para la formación de una nueva asamblea constituyente antes de la revolución, y los bolcheviques siguieron adelante con este plan a principios de 1918. Después de todo, había otros elementos dentro del movimiento revolucionario en Rusia que tenían derecho al poder, notablemente los mencheviques y otros grupos izquierdistas y revolucionarios. En consecuencia, una asamblea constituyente rusa se reunió en enero de 1918. Pero los acontecimientos la estaban superando, ya que los bolcheviques, que en marzo de 1918 se rebautizarían formalmente como el Partido Comunista Ruso, aspiraban al poder absoluto. En los meses que siguieron, el poder real fue cada vez más conferido a los consejos de trabajadores o soviets en ciudades como Petrogrado y Moscú, mientras que el poder centralizado fue monopolizado por el Buró Político o Politburó del Partido Comunista Ruso. Paralelamente, el partido comenzó una campaña concentrada para expulsar a los mencheviques y a miembros de otros grupos socialistas y revolucionarios de los soviets y otras entidades políticas. Así, para finales de 1918, el Partido Comunista Ruso había convertido efectivamente a Rusia en un estado de partido único que controlaban. Lenin emergió durante este año formativo como el líder del nuevo Estado comunista. Quizás lo más importante era el presidente de Sovnarkom, el nombre del Consejo de Comisarios del Pueblo, que supervisaba efectivamente la gobernanza de los soviets o consejos de trabajadores en toda Rusia en nombre del Partido Comunista Ruso. Posteriormente, se convertiría en una de las principales ramas ejecutivas del gobierno de lo que estaba evolucionando hacia la Unión Soviética. Los presidentes de Sovnarkom más tarde servirían como jefes de Estado oficiales, pero estos títulos y roles aún estaban evolucionando en 1918. Además de presidir Sovnarkom, Lenin también formaba parte del Politburó y del Consejo de Trabajo y Defensa. Así, cuando Lenin se trasladó al Kremlin en Moscú, el antiguo centro de gobierno antes de que el zar Pedro I trasladara la capital a San Petersburgo a principios del siglo XVIII, lo hizo como la figura más poderosa dentro del nuevo régimen comunista. Sin embargo, esto tuvo un costo. Con el entorno político aún altamente inestable, hubo 3 intentos serios contra su vida solo en 1918. El tercer intento de asesinato en la mañana del 30 de agosto de 1918 resultó en que Lenin fuera disparado 2 veces y gravemente herido, con sangre entrando en sus pulmones. Su salud, que había sido precaria durante años, se deterioró rápidamente en el período posterior.
Paralelamente a esta reorganización del gobierno en 1918 para establecer un país gobernado por el Politburó, el Sovnarkom y los soviets, 1918 vio al Partido Comunista comenzar a introducir una serie de importantes reformas económicas en línea con la ideología marxista. Tan pronto como el 8 de noviembre de 1917, menos de 2 semanas después de la Revolución de Octubre, un decreto sobre la tierra fue emitido por el nuevo gobierno. Este declaraba que toda la tierra en Rusia que pertenecía a la antigua nobleza rusa y a la Iglesia Ortodoxa ahora era confiscada por el Estado y debía ser redistribuida entre el campesinado de acuerdo con la ideología comunista. Seguiría un debate que involucraría a Lenin y otros sobre qué tipo de políticas agrícolas deberían seguirse a partir de entonces. Lenin favorecía el establecimiento de grandes granjas colectivas administradas por el Estado. Pero esto no se resolvería por algún tiempo. En las ciudades, las principales industrias y fábricas también fueron nacionalizadas, y la nueva estructura de propiedad efectivamente entregó su control a los soviéticos. También se introdujeron nuevas reglas para reformar las leyes laborales. Por ejemplo, la jornada laboral se limitó a 8 horas al día, una decisión altamente liberal dado que los trabajadores de toda Europa en muchos países como Gran Bretaña y Alemania habían estado agitando durante décadas para que la jornada laboral se redujera gradualmente, de hasta 14 o 12 horas al día. Paralelamente a estas reformas económicas y de propiedad, una amplia gama de legislación fue aprobada por el gobierno de Lenin a finales de 1917 y 1918 para transformar el panorama social y legal de Rusia. Por ejemplo, la ideología comunista rechazaba la religión. En consecuencia, en enero de 1918, el nuevo gobierno decretó la separación inmediata de la Iglesia y el Estado en un momento en que las iglesias cristianas organizadas en toda Europa aún tenían una gran influencia sobre la educación y otros asuntos sociales. Paralelamente, el nuevo Estado comunista intervino y comenzó a proporcionar educación gratuita para todos. En un país como Rusia, donde solo una pequeña proporción de la población recibía una educación integral a principios del siglo XX, esto fue un desarrollo importante y también se inició una campaña para comenzar a abordar el analfabetismo generalizado. Otros aspectos de la vida rusa, como la banca, el transporte, el comercio y las comunicaciones, también pronto fueron puestos bajo propiedad estatal, mientras que el antiguo sistema legal zarista fue rápidamente reemplazado por uno presidido por tribunales populares. Esto difería de la mayoría de los sistemas judiciales de Europa y de los tribunales de derecho común de Gran Bretaña en particular, ya que estaban presididos por una mezcla de un juez y 2 asesores populares. Estos últimos eran como jurados en el sistema de derecho común, pero con mayores poderes que incluían el derecho de decisión en los casos en cooperación con el juez. Por supuesto, más allá de estas reformas económicas y sociales, todavía había una guerra que enfrentar. 1917 había sido un año terrible para el esfuerzo bélico ruso en el frente oriental. En el transcurso de la deserción masiva y la falta de voluntad de muchos comandantes militares rusos para luchar primero por el régimen zarista y luego por el gobierno provisional tras la Revolución de Febrero, habían visto al Imperio alemán avanzar a lo largo de un amplio frente que se extendía desde el mar Báltico hacia el sureste a través de Polonia y Ucrania. El gobierno de Lenin aceptó rápidamente que no podía esperar sacar a Rusia del conflicto sin la pérdida de territorio, y así entró en negociaciones casi de inmediato con Berlín, con el objetivo de poner fin a la participación rusa en lo que Lenin siempre había criticado como un conflicto capitalista imperialista. En consecuencia, el 3 de marzo de 1918, apenas 4 meses después de la Revolución de Octubre, Rusia y las potencias centrales lideradas por Alemania firmaron el Tratado de Brest-Litovsk. Según los términos del acuerdo, Rusia renunció efectivamente al control sobre todos sus territorios en la región de los estados bálticos, Polonia y Ucrania. Alemania anexó gran parte del territorio ruso en Polonia, mientras que los estados bálticos de Letonia, Lituania y Estonia se convirtieron en estados vasallos independientes de Alemania. Un nuevo estado ucraniano adquirió su independencia, al igual que Finlandia. Más al sureste, Rusia también cedió algo de territorio al aliado de Alemania, el Imperio Otomano. Este fue un acuerdo de paz increíblemente punitivo, uno que despojó a Rusia de una gran cantidad de sus tierras agrícolas más fértiles y ciudades industriales, así como de algunas de las áreas más densamente pobladas del Imperio ruso. Pero al aceptarlo,
el naciente Estado comunista se liberó de la guerra con Alemania para concentrarse en consolidar su control sobre Rusia. El gobierno de Lenin necesitaba desesperadamente la paz con Alemania y las otras potencias centrales en la primavera de 1918, por la revolución que habían iniciado en octubre de 1917. No había sido aceptada por muchos elementos dentro de Rusia y la guerra civil se estaba desarrollando en todo el país. El principal enemigo del nuevo régimen era conocido como el Ejército Blanco en contraste con el Ejército Rojo del régimen soviético. Pero en realidad los blancos eran una amplia gama de contrarrevolucionarios que no estaban dispuestos a aceptar el nuevo régimen. Incluían grandes segmentos de la antigua aristocracia rusa y de la Iglesia Ortodoxa, ambos de los cuales de la noche a la mañana se encontraron despojados de la gran riqueza y poder que habían disfrutado en Rusia durante siglos. Otros elementos entre los blancos incluían elementos conflictivos dentro del ejército y la marina rusos, que no estaban dispuestos a aceptar la toma de poder comunista, así como otros centristas e izquierdistas, que gravitaron hacia la contrarrevolución una vez que quedó claro que los bolcheviques iban a monopolizar el poder y que no habría ninguna forma de comunismo democrático en la Rusia de Lenin. Para la primavera y el verano de 1918, partes significativas de Rusia habían caído en manos de esta alianza poco ortodoxa de antibolcheviques. Las primeras etapas de la guerra civil rusa fueron difíciles para el gobierno de Lenin, debido a eventos en otros lugares. A finales del otoño de 1918, la Primera Guerra Mundial estaba llegando a su fin, mientras Alemania y el Imperio Austrohúngaro comenzaban a colapsar internamente. La guerra finalmente terminó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania se rindió. El Kaiser Guillermo II ya había abdicado de su trono para entonces. Con el conflicto global más amplio terminado, las potencias victoriosas, particularmente Gran Bretaña, pero también Francia, Estados Unidos y Japón, decidieron asegurar el derrocamiento del nuevo Estado comunista en Rusia. Las grandes potencias en Londres y París estaban decididas a que un gobierno socialista radical no llegara a controlar uno de los estados más poderosos de Europa. Desde finales de 1918, Gran Bretaña y otros comenzaron a suministrar enormes recursos al ejército blanco. También se enviaron fuerzas expedicionarias a Rusia por parte de Gran Bretaña y otros, mientras que el recién creado Estado de Polonia, que se formó tras la derrota de Alemania, fue a la guerra con Rusia, con ayuda occidental. A medida que esto ocurría, las primeras etapas de la guerra civil, en 1918 y 1919, fueron muy difíciles para el gobierno de Lenin, y durante algún tiempo pareció que el nuevo régimen podría no sobrevivir mucho. La inmensa emergencia que enfrentó el incipiente Estado soviético en 1918 y 1919 debe tenerse en cuenta al evaluar el desarrollo temprano de ese mismo Estado. Frente a múltiples amenazas a su propia existencia, Lenin y sus asociados más cercanos, como Trotsky y Stalin, comenzaron a desatar el terror estatal para retener el control del territorio que permanecía en manos soviéticas. Esto estaba ocurriendo ya en diciembre de 1917, cuando Lenin ordenó la creación de la Comisión de Emergencia para combatir la contrarrevolución y el sabotaje. Es mejor conocida como la Checa, y el primero de los extremadamente poderosos servicios de policía secreta establecidos por el Estado soviético a lo largo de sus 74 años de historia. La Checa tenía la tarea de erradicar a cualquiera considerado contrarrevolucionario o enemigo del Estado. Su líder, Félix Dzerzhinsky, recibió amplios poderes para llevar a cabo esta misión. En cuestión de semanas, cientos y luego miles de supuestos enemigos del Estado fueron arrestados y ejecutados sin juicio. Muchos otros fueron detenidos y enviados a campos de trabajo que se estaban estableciendo en los climas inhóspitos y remotos de Siberia. Lenin intentó distanciarse de lo que se conoció como el terror rojo, pero no se puede negar que él era el jefe del Estado soviético durante una época en la que los peores elementos del régimen zarista fueron revividos para crear la arquitectura de un estado de seguridad que definiría ampliamente a la Rusia soviética durante las siguientes 7 décadas. El terror rojo fue solo un elemento en las brutales políticas adoptadas por el naciente Estado soviético para luchar en la guerra civil y asegurar el régimen. Otro fue el uso de unidades de bloqueo en el esfuerzo bélico.
La idea para estas había venido de León Trotsky y esencialmente consistía en usar unidades de soldados del Ejército Rojo que se situaban detrás de las líneas del frente soviético y disparaban a cualquier soldado soviético que intentara retirarse. Por brutales que fueran estos métodos, pronto demostraron ser efectivos. El esfuerzo bélico alcanzó un punto bajo en el verano y otoño de 1918. Cuando una fuerza expedicionaria británica y francesa desembarcó en Arkhángelsk, en el Mar Blanco, antes de que la guerra contra Alemania hubiera concluido. Una legión de soldados checos y eslovacos que había penetrado profundamente en Rusia se apoderó de la ciudad de Kazán y Vladivostok, el principal puerto en el este. Fue atacado por los japoneses. A partir de entonces, Trotsky movilizó al Ejército Rojo de manera efectiva. Kazán fue retomada en septiembre de 1918. Y Samara le siguió en octubre. Sin embargo, estos esfuerzos se vieron contrarrestados cuando la recién independizada Polonia declaró la guerra en noviembre. Sin embargo, el ataque inicial de 1918 por parte de las potencias occidentales y sus aliados no logró aplastar al Estado comunista y el fin de la Primera Guerra Mundial trajo distracciones para las potencias de la Entente, ya que estallaron guerras en Irlanda, Turquía y otras regiones. En 1919, el Ejército Rojo pasó a la ofensiva. A principios de febrero, Kiev cayó mientras los comunistas comenzaban a reafirmar el control sobre Ucrania que habían perdido con el Tratado de Brest-Litovsk. Para abril, las tropas británicas, francesas y estadounidenses en Ucrania se vieron obligadas a retirarse de la región, ya que el puerto de Odessa cayó en manos de los rusos y se estableció el control comunista de Ucrania. En agosto, evacuaron a las fuerzas británicas y francesas en Arkhángelsk y Murmansk, al norte del Mar Blanco. Después, las potencias occidentales lucharon indirectamente contra los soviéticos a través de sus proxies. Se mantuvo presencia estadounidense y japonesa en el este. Mientras tanto, la guerra en el oeste se concentró principalmente en el enfrentamiento de Rusia con Polonia. Al principio, los polacos hicieron grandes avances, tomando Kiev a principios de 1920, pero después de que una contraofensiva soviética amenazara Varsovia, se acordó un armisticio en otoño. Así, para finales de 1920, la guerra civil rusa había sido ganada en gran medida por el régimen de Lenin. Aunque las operaciones de limpieza continuaron en muchos lugares hasta que la recaptura del puerto de Vladivostok en octubre de 1922 trajo la guerra a su fin. Lenin había dejado el liderazgo del Ejército Rojo durante la Guerra Civil a otros, sobre todo a Trotsky. En cambio, había pasado los últimos años de la década de 1910 formulando un nuevo enfoque hacia el socialismo y comunismo internacional. Esto fue en respuesta a los llamados del Partido Laborista Británico en 1918 para una nueva conferencia internacional de partidos socialistas llamada la Internacional Laborista y Socialista, pero el líder ruso se había desilusionado con los movimientos socialistas más moderados que prevalecían en Europa Occidental durante sus años de exilio, y estaba comprometido a establecer un nuevo movimiento socialista internacional que sería liderado por la Rusia soviética. En consecuencia, en marzo de 1919 se celebró en Moscú el primer Congreso de la Internacional Comunista, mejor conocida como la Comintern. Había mucho optimismo sobre la posibilidad de una revolución mundial del socialismo, dado que las revoluciones comunistas habían ocurrido en Alemania y Hungría en las semanas previas al primer Comintern, pero estas fueron pronto suprimidas y en sus últimos años, Lenin debió haber estado consciente de que no ocurriría un derrocamiento inmediato del sistema capitalista internacional. No obstante, el establecimiento del Comintern fue extremadamente significativo, ya que en los años venideros serviría como un instrumento principal del comunismo internacional liderado por la Unión Soviética. Una política final del régimen soviético bajo Lenin merece atención. En la primavera de 1921, mientras la guerra civil llegaba a su fin, el líder soviético promulgó la nueva política económica. Esto representó algo así como un cambio de rumbo para Lenin, quien siempre fue un marxista ideológico firme. Puede haber sorprendido a muchos entonces, cuando delineó planes para un nuevo sistema económico que permitiría que el mercado libre capitalista continuara operando de manera limitada en Rusia en el futuro previsible.
Se declaró que los rusos también podrían poseer pequeñas cantidades de tierra y negocios, aunque la industria principal y las grandes propiedades agrícolas permanecieron bajo propiedad estatal. El propósito de la nueva política económica era estabilizar la economía rusa tras la guerra e introducir algo de crecimiento en el sistema, en un momento en que la peor hambruna desde la de 1891 y 1892 se había extendido por el país. En última instancia, la nueva política económica resultó en un gran impulso para la economía rusa al salir de la guerra y señaló los beneficios de al menos permitir un limitado cantidad de propiedad y comercio libre para seguir. No obstante, la nueva política económica se iría abandonando poco a poco a lo largo de los años 20, mientras el proceso de gestión estatal de la industria y la colectivización de las granjas se intensificaba. El cambio de rumbo a principios de la década de 1920 para adoptar la nueva política económica, por supuesto, plantea preguntas sobre cómo deberíamos percibir la política de Lenin, en general. Después de todo, esto fue algo así como un nuevo alejamiento del marxismo clásico. Pero entonces Lenin había estado dispuesto a apartarse de los escritos del teórico político alemán del siglo XIX durante algún tiempo, hasta el punto de que el leninismo se convirtió en su propia marca de pensamiento comunista en la década de 1920, una que continuó influyendo en los regímenes comunistas a nivel mundial durante el resto del siglo XX. Esencialmente, la idea central del leninismo era que una revolución socialista no necesitaba ser precedida por el desarrollo de una democracia burguesa y un sistema capitalista, uno que creara un gran proletariado urbano que implementaría la revolución socialista y luego crearía un Estado comunista a su debido tiempo. En cambio, Lenin defendió la idea de una dictadura del proletariado sin importar cuán pequeño pudiera ser en un estado dado, y que este partido de vanguardia del proletariado luego guiaría al resto de la sociedad hacia el socialismo y el comunismo. Este fue un desarrollo importante. Marx se habría burlado de la idea de que el comunismo se desarrollara en países como China, Mongolia o Angola, donde había poca industrialización, y mucho menos un gran proletariado urbano, pero el leninismo, con su mensaje de una pequeña vanguardia del proletariado, liderando a cualquier nación hacia el comunismo, tendría un impacto profundo en el siglo XX. Sin embargo, Lenin no viviría para ver nada de esto. Su salud había estado deteriorándose constantemente a lo largo de la década de 1910, aunque la causa exacta de su enfermedad nunca se ha establecido definitivamente. Se deterioró bruscamente tras los múltiples intentos de asesinato en 1918, en particular cuando fue disparado 2 veces y gravemente herido ese otoño. A partir de entonces, sus médicos, de los cuales había docenas, fueron llamados durante finales de la década de 1910 y principios de la de 1920 para intentar resolver sus problemas. Concluyeron que podría estar sufriendo de envenenamiento de la sangre, provocado por el hecho de que las balas de este intento de asesinato más grave nunca habían sido extraídas de su cuerpo. Finalmente, en abril de 1922, se sometió a una operación para que se las extrajeran quirúrgicamente, pero no trajo ninguna mejora. En cambio, a lo largo de principios de la década de 1920, estuvo cada vez más restringido a Moscú, ya que sufría de una combinación inusual de síntomas, incluyendo insomnio, sensibilidad al sonido y otros estímulos, dolores de cabeza, náuseas y fatiga general. Todo esto culminó finalmente en el verano de 1922, en el primero de varios derrames cerebrales que sufrió en el transcurso de solo unos meses. Estos lo dejaron parcialmente paralizado y cada vez más restringido a una silla de ruedas. A medida que la salud de Lenin declinaba precipitadamente a principios de la década de 1920, inevitablemente se pensaba en la sucesión y en qué arreglo podría establecerse si él moría o quedaba completamente incapacitado para liderar la nueva Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS, como había sido recién bautizada en 1922. Lenin nunca se había establecido como un dictador en un sentido absoluto, pero se había convertido en la figura preeminente dentro del Estado soviético, basado en sus años en el exilio y su liderazgo intelectual. Por lo tanto, era concebible que nadie lo sucediera, sino que el Politburó gobernara la Unión Soviética colectivamente como un cuerpo. Sin embargo, incluso Lenin dudaba de que tal arreglo pudiera funcionar y creía que una figura preeminente lo sucedería.
Con ese fin, en medio de su enfermedad en el invierno de 1922, dictó su último testamento. Aquí discutió las cualidades respectivas de los candidatos viables. El más destacado entre ellos era Joseph Stalin, quien para entonces había ascendido a secretario general del Partido Comunista, pero Lenin se había vuelto cauteloso con el georgiano que había conocido 17 años antes, en la época de la Revolución de 1905. Alegando que era demasiado ambicioso y mal preparado desde un punto de vista intelectual. En cambio, Lenin dio su aprobación para que León Trotsky lo sucediera. La dictación del testamento fue uno de sus últimos actos lúcidos importantes. En marzo de 1923, Lenin sufrió otro derrame cerebral, como resultado del cual perdió la capacidad de hablar. A partir de entonces, continuó deteriorándose antes de caer en coma en las primeras semanas de 1924. Murió el 21 de enero. Las maquinaciones políticas para suceder a Lenin comenzaron de inmediato. Trotsky se estaba recuperando de una enfermedad en el clima más cálido de la región del Cáucaso cuando Lenin murió, y Stalin le envió detalles incorrectos de los arreglos del funeral, de modo que se perdió el funeral de Estado que se celebró en Moscú el 27 de enero. El cuerpo de Lenin fue posteriormente embalsamado y colocado en exhibición pública en un mausoleo en la Plaza Roja en el centro de Moscú, donde todavía se puede ver un siglo después. A pesar de las advertencias de Lenin, muchos de los otros miembros senior del régimen soviético y del Politburó favorecieron a Stalin tras la muerte de Lenin. Stalin formó una alianza política con dos de los miembros senior del Politburó, Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, una que utilizó para socavar a Trotsky en los años que siguieron. Finalmente lo llevó al exilio y luego se volvió contra sus antiguos aliados. Para 1929, Stalin había monopolizado completamente el poder en sus propias manos y se estableció como un dictador de una manera que Lenin nunca había hecho. Durante el siguiente cuarto de siglo, gobernó la Unión Soviética de manera totalitaria, asesinando a millones en su búsqueda por mantener el poder absoluto. El hombre que nació como Vladimir Ilich Ulyanov y se dio a conocer al mundo como Lenin, el nombre que adoptó a principios de 1900, fue una de las figuras más influyentes del siglo XX. Provenía de un entorno burgués de clase media alta, y luego reaccionó violentamente contra ese mismo entorno desde una edad muy temprana. Un desarrollo provocado en parte por la ejecución de su hermano por el régimen autoritario zarista a finales de la década de 1880. Durante el siguiente cuarto de siglo emergió como la figura intelectual líder dentro del movimiento bolchevique, teorizando sobre cómo podría funcionar el comunismo en Rusia y superando el pensamiento de Marx en el proceso. Como resultado, cuando la Primera Guerra Mundial creó un entorno propicio para que surgiera un Estado comunista en Rusia en 1917, se convirtió en el líder de esto con su mensaje de que el proletariado ruso y los comunistas, por pequeños que fueran en comparación con la población del Imperio ruso en su conjunto, actuarían como una vanguardia para el desarrollo del comunismo en Rusia y luego en el mundo. La Revolución Rusa nació del idealismo y del objetivo de derrocar el régimen imperial autocrático que había gobernado Rusia durante siglos. Pero los estados-nación rara vez pueden escapar completamente de su pasado, y eso resultó ser demasiado cierto en la Rusia soviética. A las pocas semanas de que los bolcheviques tomaran el poder, habían comenzado a crear un Estado comunista que en muchos aspectos reflejaba el régimen zarista que lo precedió. La Checa fue creada como una policía secreta que efectivamente sucedió a la Okhrana, la policía secreta bajo los zares. Los disidentes políticos pronto fueron enviados a campos de trabajo y al exilio en Siberia, tal como lo habían sido en tiempos imperiales. Y la posibilidad de que se estableciera una asamblea legislativa democrática dentro de un nuevo Estado comunista se desvaneció rápidamente con la dictadura de los soviets y el Politburó fue creada, con Lenin en su cumbre. Esto pronto atrajo críticas mordaces de otros líderes comunistas en Europa y Rusia, notablemente Rosa Luxemburgo, la líder de la Revolución Alemana, y Peter Kropotkin, el precursor intelectual del bolchevismo. Al decir esto, cabe señalar que Lenin no era Joseph Stalin.
Pero el Estado que él, más que nadie, trajo a la existencia a finales de la década de 1910 y principios de la de 1920 era altamente totalitario, lo que permitió el ascenso de Stalin. ¿Qué opinas de Lenin? Si hubiera vivido lo suficiente, ¿habría surgido una Unión Soviética más benigna? ¿O podría haber llegado a ser tan opresivo y totalitario como Stalin se volvió posteriormente? Por favor, háganos saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.